Hola, hola, ¿qué tal mis backlovers? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Amo los bolsos y los perfumes. Mi nombre es Vinay si no me conoces y me encantan las bolsas de todo tipo y los perfumes, en especial los body mist. Y bueno, pues si a ti también te encantan las fragancias, te encantan las bolsas, pues creo que estás en el canal correcto y te invito a que te suscribas si es la primera vez que andas visitando este canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que yo suba un video. Y pues bueno, el día de hoy traigo un unboxing, como ya pudieron ver en el video, de esta hermosa bolsa que la van a abrir junto conmigo. Así que si quieres ver cuál es esta bolsita, quédate porque comenzamos. I'll never let you go. Bueno, pues aquí les va el story time. Resulta que ayer o antier estaba en una tienda de aquí por mi casa y mi esposo se bajó a comprar algunas cosas y llegó una señora con unos jeans negros, una blusa de mezclilla de denim y una bolsa color como miel, como caramelo. Y chicas, yo quedé impactada, me encantó su outfit, más que nada me encantó la bolsa y la combinación. Su bolsa era como de esta marca de las KA, a ver si les puedo dejar imágenes más o menos para que sepan cuáles bolsas son las que hay. Y bueno, yo me quedé así impactada, dije, quiero una de ese color, quiero una KA. Pero bueno, hoy tuve que hacer muchísimas cosas y no tenía tiempo de ir como que a buscar una bolsa. Entonces ya entre las actividades normales del día fui al súper porque iba a hacer de comer y necesitaba unas papas para hacer un puré de papa. Y en esa placita donde fui al súper, fui a Walmart exclusivamente, hay varias tiendas. Entonces entré a Coppel y había unas demasiado grandes y se me hacían demasiado caras para la calidad de la bolsa. Les estoy hablando de un precio de 450, 500. Y después pasé a otras tiendas, en Walmart, incluso hay una bolsa más o menos de este color, pero cuando la vi el color no era tan caramelo, era como más color como caqui verdoso, no me gustó mucho y la bolsa no era muy grande. Entré a Suburbia a ver si encontraba otra ganga y no encontraba nada. Entonces pues ya me fui bastante desanimada y seguí avanzando y me topé con otra plaza y dije voy a bajar rápido a ver y chicas que me encuentro esta bolsa. Esta bolsa, aunque no era lo que pretendía gastar ni nada, pero me enamoró, me cautivó. Su marca es Nikki USA, que es la submarca de las Nicole Lee. Si ustedes conocen la marca Nicole Lee, tiene su línea principal y tiene como una línea como para chavitas, que incluso las muñecas, les voy a dejar aquí imágenes encima. Las Nicole Lee tienen como estas chicas más grandes, más adultas, y las Nikki son como chicas más adolescentes, más teenager, pero tienen esas bolsas con print y también tienen en su línea bolsas que no tienen print como esta. Entonces cuando vi esta bolsa me jaló los ojos y miren, la vamos a abrir. Vean qué precioso corte, chicas. Es un corte satchel. Me encanta el color, o sea, ya me estoy imaginando unas botas. Igual en la cámara se ve como rojo, pero no es rojo, es un color como tabaco, caramelo, como azúcar quemada. Está preciosa. Si pueden ver, aquí dice la marca Nikki y aquí está la bolsa, el tag, y este es el modelo de la bolsa. Me encantó que por los lados tiene estos studs en plateado y en dorado, y también tiene como esto grabado. Por la parte de atrás tiene este zipper. Y bueno, chicas, si ustedes me conocen saben que este es mi corte favorito de bolsas, el corte satchel de Double Hand. Y este tamaño creo que es el perfecto. Tan grande es demasiado y tan chicas es muy poco. Este creo que es el tamaño perfecto. Me encanta, me súper encanta su hardware en color dorado. Me encanta la forma en la que se abre. Aprietas estos dos botoncitos y jalas hacia arriba. Y me encantó que todavía tiene cierre por dentro. Aparte, chicas, me encanta que tenga este flap corto. No me gusta cuando es un flap muy largo porque de verdad se hace un martirio poder abrir las bolsas, pero cuando tiene este flap me recuerda un poco a las bolsas de Hermes, a las bolsas de Teddy Blake. Entonces puedo decirles que es mi corte perfecto
En una bolsa plain, esto sería yo. En un corte de bolsa, esto sería Be Nice. Este tamaño, este modelo, que sea ancha, que sea rígida. No tiene patitas por atrás, ese sería un punto en su contra. El cierre se desliza súper rico y aquí tiene como la jaladera también de la parte de atrás. La tiene como de cuerito, que me hubiera encantado que dijera Nikki, como las Nicole Lee. Aquí atrás tiene su correa para hacer la bandolera. Y aquí atrás, aquí adentro, perdón, trae su dust bag de la marca de Nikki, que es como la Nicole Lee bebé, por así decirla. Ya ven que las Michael Kors, por ejemplo, tienen las Michael, no me acuerdo, pero casi todas las marcas siempre tienen como una submarca un poco más económica. Y luego pues trae el relleno. Vean qué bonito. Qué bonito que es su fondo, su print. Tiene varios, tiene como diamantes, besos y tiene la bolsita principal y las dos bolsitas que siempre traemos de este lado. Dentro de las bolsitas pues traen las burbujitas estas para que no se haga humedad. Acá también. No, chicas, yo estoy súper enamorada. Cuando esta bolsa, por ejemplo, la estás usando al día a día y necesitas estar sacando, lo que haces, metes este flap aquí y entonces la bolsa se ve así y es mucho más fácil accesar a ella, o ya cuando quieres cerrarla, la pones así. Estoy fascinada con esta bolsa y la encontré en oferta de 1,600 a 1,200 pesos. No pude decir que no, chicas, me encantó esta bolsa porque sé que es una bolsa que quiero tener, que la va a tener un buen tiempo, está perfecta para otoño e invierno. Y bueno, pues yo estoy fascinadísima. El color me parece precioso y es un deleite abrirlo. Que quisiera que vieran. Está un tanto oscuro, pero es muy bonito el print por dentro. El cierre se desliza muy fácilmente y eso es una caja, o sea, te cabe todo allá adentro. Está preciosísima esta bolsita. Y pues bueno, de una vez les voy a poner qué es lo que voy a cargar en esta bolsa. Esta semana tengo en uso mi bolsa de Barbie, la que les subí, pero ya la quiero dejar lista porque en cualquier chico rato la voy a utilizar. Entonces, si quieres ver qué es lo que voy a cargar dentro de mi bolsa, pues quédate porque seguimos con qué hay en mi bolsa. Bueno, mis amores, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles es, bueno, le voy a quitar esta, pero ahorita no tengo una tijerita a la mano, pero esto se lo voy a quitar y aquí pues ponerle un pompón, un llavero o algo así. Entonces, abres este hermoso cajón, vean nada más qué amplia es. Y lo primero que voy a meter, la voy a poner para atrás para que vean. Es esta hermosa cosmetiquera que ya tengo mucho tiempo con ella. Una vez la compré en Walmart o en Aurrera, no me acuerdo, en el área de papelería. Y estaba en liquidación y me costó, no me acuerdo si 20 pesos o 40 pesos. 20 pesos sería $1 o 40 pesos serían $2. Lo único que no me gusta es que se hace así gigante, entonces lo que traigas aquí arriba se te va al fondo. Y estaba pensando como en abrirle aquí, ponerle un cierre y que me le cosan acá, llevarla como a un zapatero para tener como dos accesos y no solamente uno, que creo que se desperdicia. Pero me encanta que trae este pomponcito. Y pues bueno, lo que traigo aquí adentro es mi espejito que yo hice, que ya lo conocen. Traigo un scrunchie o estas ligas que son lo más. Traigo mi bronzer, que me encanta este bronzer en color pues muy bronceadito ahorita para el otoño, creo que está perfectly. Y traigo mi super gloss, que no se me termina, este gloss es interminable. Traigo este otro labial de la marca Melanie y este es el Candid Toffees. Vean qué precioso color, también es un color caramelo, solo que es un poco nacarado y eso no me encanta. Y traigo este otro que me encanta también, es en un tono oscuro. Miren qué belleza de color. Ya me urge que entre el otoño, ya quiero traer mi Starbucks de Pumpkin Spice Latte. Ay, hay muchas cosas de otoño que me gustan y todavía no puedo empezar porque en la ciudad donde vivo hace mucho calor todavía. Y traigo mi super kabuki para mi blush. Y bueno, es esta bonita cartuchera o cosmetiquera. Lo siguiente que voy a usar es esta cartera que es su hermana mayor. Esta sí es de Nicole Lee. Y bueno, también está como en estas tonalidades. Me encanta esto. Por aquí atrás guardo las tarjetas, de adelante guardo monedas y billetes. Y es un monedero muy bonito que ya se los he mostrado en otras ocasiones. Lo siguiente que traigo son mis lentes y esta vez no voy a usar estuche, lo voy a meter en alguna bolsita lateral. Entonces tengo mis lentes. Tengo mis lentes porque estos sí me sirven mucho para ver de lejos cuando voy manejando o así, pues a veces sí me desespero que no alcanzo a ver, entonces sí necesito
ponerme mis lentes. Luego lo siguiente que traigo es este hand sanitizer. Lo escogí porque viene en cafecito, entonces es el que voy a traer. Traigo mi pluma. Y vean esta libreta que me acabo de comprar, chicas. Me encanta porque es un planner. Dice A Day in the Life. Y aquí tú pones la fecha, aquí pones tus top de actividades, aquí pones tus horarios, aquí pones las cosas que tienes que hacer. Y me encanta esta parte porque, por ejemplo, aquí tú vas anotando tu comida y esto te ayuda muchísimo a controlar tu alimentación. Entonces pones qué desayunaste, qué comiste, cuál fue tu snack. Y luego acá también me encanta porque pones cómo te sientes en el día, en qué modo estás, de qué das gracias, qué cosas tienes que corregir. Y por acá también me encanta porque trae 8 vasos de agua. Ya ven que recomiendan tomar 2 litros de agua. Entonces esto está súper bien porque luego también se me olvida tomar agua. Y por último aquí pones cuánto ejercicio hiciste, si hiciste cardio, todo eso se me hizo padrísimo porque a veces quieres hacer un planner y se te olvida. Y lo compré en Walmart en el área de papelería ahorita que entraron todos a la escuela. Traigo mi super crema, que esta la voy a echar en una bolsita lateral. Y también traigo las banditas. Este es el perfume que voy a estar usando. Es una versión mini de Tresor o de Treasure. Es de 30 mililitros y como es un perfume ya vintage, chicas, o sea, ya es un perfume, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa cuando se usaba mucho, entonces ya es un perfume bastante potente, por eso casi ni le he bajado porque con un solo sprayazo creo que tengo para todo el día y todo el cuerpo. En la ropa dura un buen, entonces este perfume es una super inversión porque dura muchísimo de verdad. Y por último traigo mi cargador porque últimamente ya mi batería me falla muchísimo y siempre ando sin batería, chicas. Incluso ya ven en el en vivo que les hice, me quedé sin batería. Entonces pues bueno, esa la tengo que traer y eso es lo que voy a estar cargando en mi bolsa. Bueno, chicas, pues espero que hayan disfrutado conmigo este unboxing, esto que traigo en mi bolsa, que les digo, esta semana voy a terminar de utilizar mi hermosa bolsa Barbie, que la he estado disfrutando muchísimo, pero hoy me topé con esta sorpresa, entonces ya la tengo lista para la próxima semana arrancar y empezar a usar mi bolsita color caramelo y usar muchos outfits con ella. Espero que tengas un día muy bendecido. Mañana es domingo, no olvides ir a la iglesia, darle gracias y cantarle con todo tu corazón por todo lo que ha hecho en tu vida. No importa la situación por la que estés pasando, sea buena o sea mala, créeme que Dios está ahí esperando ayudarte, alegrarse contigo, llorar contigo. Él está en cada circunstancia en nuestra vida, aunque a veces nosotros no lo vemos. Él está ahí porque Él te escogió desde antes que nacieras. Desde que estuviste en el vientre de tu mamá, Él ya sabía que tú ibas a estar ahí. Muchísimas gracias a las que siempre me están mandando mensajitos. Ahorita no tengo a la mano mi iPad para poder decir sus nombres de cada una, pero así las que ahorita me vienen a la mente es algo de Pink, Olga, Guille, Alba, Nancy. Ay, chicas, discúlpenme si alguien no, porque ahorita lo estoy haciendo como que de memoria, pero muchísimas gracias siempre por estar aquí, chicas. No crean que no me doy cuenta que son siempre las que están ahí comentándome. Les mando muchos besitos y pues bueno, que disfruten mucho su fin de semana. Las quiero mucho, que Dios las bendiga y nos vemos en un próximo videito. Adiós. Miren, chicas, aquí les dejo una vista de cómo es que se ve con todo ya guardadito dentro y no les enseñé cómo se cierra, nada más encajas aquí y lo cierras y pues ahora sí está lista para estrenarse. Nos vemos, bye bye.